Doy gracias al Señor por esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. Gracias a nuestro pastor por darnos la oportunidad. Y realmente es una honra, ¿no? Y es una gran responsabilidad también hablar la palabra de Dios. Pero yo creo que el Señor está haciendo algo grande en estos días. ¿Cuántos lo creen? Desde que empezó esta serie del Espíritu Santo, Dios ha estado hablando muy fuerte, ¿ah? Yo lo creo. ¿Cuántos lo han sentido? ¿Han sentido algo especial? O que algo grande se viene, o que algo ha cambiado en su vida. Yo realmente lo he sentido. Y hemos visto que en esta serie se ha hablado de muchas cosas, ¿no? Primeramente se habló del Espíritu de Dios cuando nuestro pastor empezó la primera palabra. Se habló de la Santísima Trinidad. Se habló de la santidad en el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el Consolador revelado, la amistad con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo es Dios, el fluir del Espíritu Santo. No apaguéis el fuego del Espíritu Santo. Miren cuántas cosas hemos aprendido en este tiempo. Y si vemos que siempre hemos recibido la mayor de las veces los mismos versículos. ¿Será que Dios quiere hablarnos algo en especial? ¿O quiere que aprendamos algo en especial en este tiempo? ¿Sabe lo que yo aprendí? Que a veces nosotros creemos conocer al Espíritu Santo. Sabemos que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos lo saben? ¿Quién sabe quién es el Espíritu Santo? Sabemos que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero Espíritu Santo es una persona, como es Dios Padre y como es Dios Hijo. Y a veces no tomamos conciencia de quién está al lado nuestro. Dice la palabra de Dios que Él está en nosotros y con nosotros. ¿El Espíritu Santo está en este lugar? Claro que sí, claro que está en este lugar. Yo voy a hablar este día de conociendo al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos conocerlo? Sabe que ha pasado algo muy, para mí, especial, ¿no? En este tiempo, de que realmente cuando vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios se revela a sí misma. O sea, solo debemos ir a la palabra y Dios nos habla y Dios nos enseña. Y muchas veces no queremos entender, porque si realmente tenemos el Espíritu Santo, ¿quién está seguro que tiene el Espíritu Santo en su corazón? Levante su mano. Realmente de corazón, usted sabe que tiene el Espíritu Santo. Levante su mano. Bueno, todos los que no la levantaron, vamos a hacer una oración. Porque sabe que dice la palabra que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo sella. El Espíritu Santo nos sella, nos aparta para el Señor. Y muchas veces esta pregunta la hacíamos en casa de oración el otro día. Y realmente a veces tenemos dudas, ¿no? Y si el Señor viene en este momento, pensamos, ¿nos vamos con Él? ¿Se ha hecho esa pregunta? Porque el día y la hora nadie la sabe. En este instante Dios puede hacer, dice así, en un abrir y cerrar de ojos, y Él toma de lo suyo, toma su pueblo. ¿Estamos listos para irnos con Él? Entonces yo lo voy a invitar que todos cerremos los ojos y todos vamos a entregar nuestra vida al Señor. Porque si usted tiene una duda en su corazón, es por algo, ¿no? Porque a veces quizás una falta de perdón, quizás una amargura, quizás un error, un pecado. Creemos de que no somos dignos, pero la palabra del Señor no nos enseña eso. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos, antes de orar y antes de presentar la palabra, vamos a hacer esta oración. Yo lo invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Santo, y usted repita conmigo en voz alta. Padre Santo, Padre amado, bendito Señor, en esta hora yo te acepto como mi Señor, mi Salvador. Te abro la puerta de mi corazón y te permito entrar para que tú gobiernes mi vida y me perdones de todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame a seguirte, a servirte y a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted tenía dudas, ahora ya no la tiene que tener más.
Ahora el Espíritu Santo está dentro suyo y usted es un hijo y una hija de Dios. Yo le invito a que me acompañen a leer la palabra del Señor que se encuentra en Juan 14:26. Es una palabra muy conocida, pero debemos hacerla carne en nosotros. Si la han encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Algo muy importante que dice este versículo, que el Espíritu Santo nos revela al Padre y al Hijo, porque dice el versículo que leímos que Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta palabra la dio Jesús, pero sabemos que Jesucristo está en el Padre, ¿o no? Si Jesús está en Dios, el Espíritu Santo está en Dios, está en Jesús. O sea, a veces no hay que darle mucha vuelta. Sabemos que es 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. No es que uno sea más importante que otro. A veces pensamos que si oramos a Dios, yo lo pensaba así por lo menos, oramos a Dios y se va a enojar Jesús o el Espíritu Santo. Oramos al Espíritu Santo y no es así, porque ellos son uno. Son 3 personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Miren, Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. ¿Todos lo sabemos? Todos lo sabemos. Eso lo dice Juan 3:16. Es el versículo que leíamos, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús hace la voluntad del Padre y se entrega a sí mismo por amor a nosotros. Esto lo vemos en Juan 10:17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Si el versículo anterior dice que Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros, y acá Jesucristo dice que Él pone su vida para hacer la voluntad de Dios y por amor a nosotros. ¿Fue obligado Jesús? No, lo hizo por amor a nosotros. Jesucristo resucita, asciende al cielo, se sienta a la diestra de Dios, ¿y a quién envía? Al Espíritu Santo. Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Desciende para revelarnos al Hijo y al Padre. Primera de Corintios 2:11 al 14 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos revela al Padre, nos revela al Hijo. Por eso es la importancia de conocer el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. No podemos leer la Biblia porque vamos a abrirla y no vamos a tener revelación del Espíritu. Dice este versículo que leímos, dice que ¿quién conoce más al hombre sino el Espíritu que está dentro del hombre, no? Eso es para nosotros. ¿Quién nos conoce más que nosotros mismos? Dice la palabra de Dios que Dios nos conoce más. Pero nosotros, mi esposo me va a conocer más que lo que yo me conozco, no, porque él no me puede leer los pensamientos. Pero acá dice que ¿quién conocerá a Dios sino el Espíritu de Dios? O sea que el Espíritu Santo es el Espíritu mismo de Dios.
Es el Espíritu mismo de Dios. Entonces, ¿a quién nos revela? A Dios mismo, a su Hijo Jesucristo. Por eso es tan importante conocer a la persona del Espíritu Santo, aprender a tener una relación con Él. ¿Sabe que nosotros oramos y decimos al Padre, pedimos a Jesucristo que interceda por nosotros, y el Espíritu Santo es el que está dentro nuestro? Él es el que nos guía, que nos consuela, que nos alienta, que nos da fuerza. Él es nuestro amigo, Él es quien nos conoce. Tantas virtudes, tantas cualidades tiene el Espíritu Santo, y a veces no las tomamos porque no las conocemos. Literalmente el Espíritu Santo está en este momento, en este lugar. Yo lo creo. Sabe que en este tiempo yo he empezado a sentir la presencia del Espíritu Santo, sentir su amor, su delicadeza, cuando Él está todo el tiempo con nosotros, cuando nos habla. A veces decimos, una vocecita me dijo, pero es el Espíritu Santo que está con nosotros. Él habla con voz audible, claro que sí, puede ser. A veces susurra en nuestro oído, a veces nos habla a través de personas, a través de nuestros pastores, de nuestros hermanos. Dios hace como Él quiere, pero depende de nosotros qué queremos que el Espíritu Santo haga en nuestra vida. ¿El Espíritu Santo habla? Claro que habla. Ahora, ¿nosotros lo escuchamos o lo queremos escuchar? Recuerden siempre que Dios es un Dios respetuoso y Él no va a hacer nada que nosotros no queramos. Nosotros queremos escuchar la voz del Espíritu Santo. Ay, no, eso no, porque no es lo que yo quiero. Yo quiero ir por otro lado. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos habla fuerte, decimos, ay, no, esa voz no proviene del Señor, proviene de mi carne. Y a veces nos pasa cosas y decimos, ¿cómo le hice caso a la vocecita que me hablaba, no? Y esa voz es el Espíritu Santo que nos habla. Dice la palabra del Señor en Juan 14, 17, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuándo va a estar el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuánto tiempo? Siempre, dice la palabra. Siempre. Ahora, ¿por qué a veces no sentimos el Espíritu Santo dentro nuestro? Porque a veces no sentimos que esa llama de nuestro corazón está ardiendo. Como se habló en la predicación del domingo, porque nosotros no estamos atendiendo ese fuego, al fuego del Señor. Nosotros no estamos poniendo esa leña que necesitamos cada día, esa oración que necesitamos hacer, esa palabra que necesitamos leer, esa búsqueda de Dios cada día. ¿Sabe que si usted prende un fuego y no le echa leña, al otro día usted va a ir y va a estar apagado, porque no lo va a alimentar? Como decía también mi esposo, si usted no permite que ese fuego tenga oxígeno, se va a apagar. ¿Dios qué nos da? Nos da las herramientas, nos da todo. A veces somos nosotros los que apagamos el fuego, seguramente porque dice la palabra de Dios que debemos procurar tener el fuego encendido, como las 10 vírgenes, ¿no? 5 insensatas, 5 sensatas, y 5 imprudentes, eran insensatas. ¿Por qué? Porque se confiaron. Sabemos que si una lámpara tiene combustible va a arder, pero si el combustible se apaga, ¿qué pasa? Se apaga, y ellas no tuvieron el repuesto. Ahora nosotros debemos tener ese repuesto. ¿Cuál es ese repuesto que necesitamos? La constante comunión con el Espíritu Santo. Mire, hay personas, y ustedes muchos quizás las conocen, y dicen, uy, ese predicador, ¿qué relación tenía con el Espíritu? Usted sabe que no es para cualquiera, es para todos nosotros. La palabra del Señor dice que Él va a estar siempre en nosotros. Ahora, ¿quiénes somos los que apagamos el fuego? Nosotros, no el Señor. ¿Quiénes tenemos el Espíritu Santo? ¿Quiénes tenemos el Espíritu Santo? Ahora todos, porque todos hicimos la oración. Entonces todos estamos seguros que tenemos el Espíritu Santo como Señor.
y Salvador nuestro, porque hemos recibido a Jesucristo. Y el que entra en nuestro corazón es el Espíritu Santo y se entrona en nuestro corazón y hace morada en nosotros. ¿Sabe que yo le contaba a mi esposo el otro día que había entendido algo, como yo lo entendí, ¿no? Yo se lo comparto. Veo que ahora hay muchos autos nuevos y son automáticos y hasta se manejan solos. Los autos van y se manejan solos. Entonces, cuando nosotros le damos el control absoluto de nuestro corazón al Espíritu Santo, Él nos lleva por la vida y vamos transitando y vamos yendo. Estos autos inteligentes, hasta si ven una amenaza de peligro, se frenan solos. Saben hasta dónde tienen que ir. ¿Usted se cree que el Espíritu Santo no sabe a dónde nos tiene que conducir? Yo creo que sí. Pero a veces nosotros, como somos duros, como somos rebeldes, tomamos la conducción del auto y la pasamos a manual. Y ahí vamos nosotros al volante. Y al Espíritu Santo lo sentamos y acompañamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar con nuestros 5 sentidos alerta. Que si viene un auto, que si se cruza un perro, que si se viene una persona. Y a veces fallamos. Pero ¿sabe que cuando nosotros le damos el control absoluto al Espíritu Santo, Él no falla? Y nosotros queremos tener el control de nuestra vida. Nos creemos mejor que Dios a veces. Decimos, pero si quizás no es así, quizás Dios quiere que sea de esta manera. Y nos va mal. ¿Por qué? Porque somos rebeldes. Pero si dejamos que Dios nos conduzca, Él es el Rey del Rey, el Señor del Señor, Él es perfecto, no se equivoca, Él nunca llega tarde, todas las cosas que Dios hace, pero tenemos que aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. Debemos aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no cometer tantos errores. Errores vamos a cometer, fallas vamos a tener y pecados vamos a cometer porque no somos perfectos. Pero cuando dejamos de que el Espíritu Santo sea el conductor de nuestra vida, la vida para nosotros va a ser mucho mejor. ¿Van a venir pruebas, luchas? Sí, claro que sí, porque el Señor lo dijo en su palabra. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Ahora, cuando estamos tomados de la mano del Espíritu Santo, Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que nos da palabra, el que nos da aliento, el que nos guía, que nos dice por aquí sí, por aquí no, esto debes hacer, esto no debes hacer. Y así la vida para nosotros es más fácil. Jesucristo prometió darnos vida y vida en abundancia. Y a veces vivimos una vida miserable, hermano. Siendo hijos de Dios y no debe ser así. Si Dios nos ha dado todo, ¿por qué tenemos a veces tantas luchas y tantas cosas? Es porque no somos dóciles a la voz del Espíritu. Dios nos habla, todos los días nos habla. Y es más, cometemos errores, dice su palabra, que su misericordia se renueva cada día. Miren, cada día Dios hace salir el sol, dice, sobre el justo y sobre pecadores. Pero Dios es fiel. Él ha prometido en su palabra y Él sigue siendo fiel. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:13, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es lo que hablábamos anteriormente. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Juan 16, del 7 al 11 dice, presta atención a esto. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Yo hablaba con uno de mis hijos con respecto a este versículo, ¿no? Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Sabe que los apóstoles estaban al lado de Jesús, veían los milagros que Jesús hacía? Y sin embargo había apóstoles que eran incrédulos. Dice, si yo no veo y meto mi mano en la llaga y toco, no lo voy a creer. Y él había caminado con Jesús y había visto la cantidad de milagros que Dios hizo y sin embargo dudaban. ¿Cuánto más nosotros? El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no lo vimos a Jesús.
¿Cómo sabemos que Jesús es real y que está en nosotros? Por la fe. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos da la fe, aumenta nuestra fe. Dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Nosotros, si no vemos a Jesús, ¿no creemos? ¿O sí creemos? Creemos en Jesús. Yo creo que por eso estamos en este lugar, porque creemos que Él vino, murió y resucitó y vive para siempre y va a venir a buscar a su pueblo y nos va a venir a llevar con Él. Entonces nosotros creemos en Él. Dice, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sabemos que Jesucristo nos entregó un enemigo vencido. Él lo venció en la cruz del Calvario. Tenemos lucha, sí, pero contra un enemigo vencido que ya fue vencido en la cruz. A veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y luchamos contra el diablo y en vez de dejar al Señor que pelee por nuestra batalla, queremos nosotros con nuestra fuerza. ¿Y cómo salimos? Derrotados. ¿Cómo salimos? Como eso que quisieron echar a los demonios todos revolcados, dice que casi desnudos salieron. Pero nosotros no debemos hacer eso, porque dice que Él nos ha entregado el Espíritu Santo. Él es el que está con nosotros. Juan 16, 3 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. ¿A quién nos revela el Espíritu Santo? Al mismo Jesucristo, al mismo Dios Padre. Él es el que nos enseña la voluntad del Padre. ¿Qué debemos hacer? Muchas veces nos preguntamos, ¿y qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Primeramente, nosotros hemos sido creados para alabanza y gloria de su nombre. ¿Usted lo sabía? Hemos sido creados para alabar a Dios. Imagínense si nos cuesta tanto alabarlo acá en la tierra cuando estemos allá en el cielo todo el tiempo. Gloria, gloria, aleluya, tú eres santo, tú eres digno, tú eres... ¿Nos vamos a cansar? Este es un entrenamiento. ¿Sabes que la vida es un entrenamiento de lo que vamos a hacer en el cielo por los siglos de los siglos de los siglos, por la eternidad? Aprendamos a darle gloria a Dios, aprendamos a honrar a Dios, aprendamos a medio de las circunstancias difíciles saber que Dios no nos ha dejado solos. El Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, dice la palabra, lo leíamos, para siempre, para siempre. Dice la palabra del Señor en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Saben que a la Argentina le dicen el fin del mundo? Estamos en el fin del mundo, en el fin de la tierra. Pero cuando Pedro, después que fue lleno del Espíritu Santo en el aposento alto, en el día de Pentecostés, dice que su primer discurso fue con tanto poder que él habló, arrepentidos y conviértanse. Dice que 3.000 personas se arrepintieron y se convirtieron a Cristo. ¿Qué es lo que nos da el Señor? Poder. Poder que viene de lo alto, poder que viene del mismo Dios, del mismo Jesucristo. Poder, sabe que necesitamos aprender a usar el poder que Dios nos da. Dice su palabra que en su nombre pondríamos las manos sobre los enfermos sanarían, que en su nombre echaríamos demonios, en su nombre, en el nombre de Jesucristo, como se hablaba anteriormente, Pastora Meli, nombre que es sobre todo nombre dado a los hombres. No hay otro nombre, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Solamente con pronunciar con fe el nombre de Jesucristo, usted sabe que hay cadenas que se desatan, ligaduras que se rompen, demonios que huyen, porque sabe que el diablo conoce a Jesús, y conoce el nombre de Jesús, y conoce la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y sabe que él ya está derrotado, y sabe que ya le queda muy poco tiempo. Entonces, ¿qué quiere hacer? En este tiempo, dice, engañar aún a los escogidos. Sabe que cada uno de nosotros somos escogidas de Dios.
No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. No hay nada más importante ni título más grande que podamos tener que el de hijo de Dios. Nunca se olvide de eso. A veces anhelamos cosas materiales en la tierra y pensamos, cuando alcance eso, voy a ser feliz. Cuando tenga esto, voy a ser feliz. Y nos damos cuenta que quizás alcanzamos eso y no somos felices. Pero cuando reconocemos en nuestro interior de que Dios pagó un precio tan grande por cada uno de nosotros y nos creemos lo que Dios nos dice, creemos en nuestro corazón que somos hijos e hijas de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del que vive, el que reina, el que viene pronto por cada uno de nosotros. Es de Él somos hijos e hijas. Somos hijos de Dios, somos herederos del reino y coherederos con Cristo. Imagínense qué hermoso eso. Efesios 5, 15 al 20 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos manda estos versículos? Primeramente dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nos manda también, dice que seamos llenos del Espíritu de Dios. Y dice que miremos también con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios, dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Estamos aprovechando el tiempo? ¿Estamos buscando de Dios? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Sabe que a veces estamos más tiempo frente al televisor que frente a la palabra? Estamos más tiempo hablando de cosas que no se deben que estar buscando la presencia del Señor. Esto es así, hermano, lo hacemos, porque lo hacemos. Pero Dios en este tiempo quiere que nosotros tengamos comunión con el Espíritu Santo. Que lo busquemos, dice la palabra, orar sin cesar. Ahora usted mira, bueno, pero yo trabajo 8, 12 horas al día. Eso no le quita que usted ore, porque usted puede orar en el Espíritu, puede orar en su mente. En vez de que su mente divague en un montón de cosas, usted dele gloria a Dios, dele honra al Señor. Lea un versículo en la mañana y ese versículo medítelo todo el día. ¿Usted sabe cómo va a cambiar su día? Va a cambiar de una forma especial, porque ya nuestra mente no va a estar llena de las cosas del mundo, sino de las cosas del Señor. Dice, hablando entre vosotros con salmos. Estamos leyendo los salmos ahora en la lectura, la parte más hermosa de la Biblia, ¿no? Cómo Dios habla, cómo Dios nos instruye, cómo Dios pasa. Yo pienso que los salmos es como ese aceite fresco que toca nuestra alma, nuestro corazón y nos da alivio, ¿no? Dice, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Le damos gracias al Señor por todo o solamente por lo bueno? ¿Sabe que a veces nos toca vivir momentos difíciles y momentos que quizás nadie lo conoce, o a lo mejor los más allegados, o los que nosotros le queramos contar? Pero en ese momento es cuando más debemos darle gracias a Dios. Porque sabe que a Dios no se le pasa nada por alto. Si Él permite unas situaciones, porque Él está en control. La palabra de Dios que dice que juntamente con la prueba nos dará la salida. Ahora, pasar por la prueba es difícil. Claro que sí que es difícil, pero es mucho más fácil cuando estamos tomados de la mano del Espíritu Santo. Porque Él, dice la palabra, es nuestro consolador, es nuestro maestro, es quien nos enseña, quien nos instruye, quien nos capacita, quien nos dice qué debemos hacer, qué no debemos hacer. A veces tenemos una situación difícil, tomar una decisión y en vez de ir a la presencia del Señor
y buscar las respuestas, pedimos consejo. Y a veces no vamos a las personas indicadas. Pida consejo, es muy bueno. Pedir ayuda también cuando uno pasa una dificultad. Yo hace poco tuve que venir a hablar con nuestra pastora, a pedir ayuda porque yo no estaba pasando un buen momento. Y es bueno cuando uno busca personas de Dios. Para eso somos un cuerpo en Cristo. Para eso estamos todos en la iglesia. Somos el cuerpo de Dios. ¿Para qué? Dice, primeramente, para soportarnos uno a otro, sí, también, pero para ayudarnos, porque cuando uno se debilita, el otro, Dios lo fortalece para que nos pueda ayudar. Y es algo que es realmente literal. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo quiero ser hija de Dios. ¿Usted? Todos queremos ser hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:9-12 dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Este ya lo habíamos leído antes, que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Queremos saber qué Dios nos ha concedido? Leamos la palabra. ¿Queremos saber qué Dios tiene, qué promesa tiene Dios para nosotros? Vamos en oración. La Biblia está llena de promesas para nuestras vidas. Pero si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Debemos anhelar cada día más y más de la presencia de Dios. Buscarle en oración, en ruego, en súplicas, en clamor. ¿Sabe que el pastor Matías hablaba del clamor, no? Y él decía, es gritar desesperadamente por algo. Y a veces tenemos la necesidad de clamar, de gritar por algo, porque es la desesperación tan fuerte que no sabemos qué hacer, pero dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. No dice, ora suavecito, ora en el pensamiento. Hay momentos que realmente debemos clamar a Dios con todo nuestro ser. ¿Para qué? Para que cada día podamos presentarnos delante del Señor como obreros aprobados, dice la palabra, que no tenemos de qué avergonzarnos. A través de la persona del Espíritu Santo vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Cuándo? Cuando se lo permitamos. ¿Sabe que Él se va a manifestar a nosotros si nosotros lo dejamos? Él nos va a hablar si nosotros lo dejamos. Nos va a guiar si nosotros se lo permitimos. Nos va a enseñar, nos va a instruir si nosotros lo dejamos. Nos va a aconsejar, es cuando usted va a pedir un consejo. Usted si quiere pedir un consejo, le van a aconsejar, pero lo va a tomar o no lo va a tomar. Pero el Espíritu Santo nunca se equivoca. Si Él nos da un consejo, debemos tomarlo. Él nos refleja el amor del Padre, nos da testimonio de que somos hijos de Dios y debemos de ser dóciles a su voz, estar atentos a su llamada. ¿Recuerdan cómo Samuel? Cuando Dios lo hablaba y él no sabía qué era, ¿no? Y hasta que él entendió que era la voz de Dios. ¿Sabe que a veces Dios nos habla? A mí esta mañana me pasó que me golpearon la puerta de mi habitación. Y el único que estaba en casa era Mateo. Y digo, Mateo, pasa. Y me di cuenta que no, era el Señor, era hora de levantarse a orar. Y muchas veces nos pasan cosas así, decimos, ¡ay, qué loco, qué raro! No, Dios nos habla. A veces con voz audible sentimos el nombre y quedamos ahí. El Señor, de pronto nuestros ojos así, y no nos podemos dormir. Es hora de orar, es hora de levantarse, es hora de clamar, es hora de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque dice que a veces nosotros no sabemos cómo pedir. No sabemos cómo pedir, porque no pedimos como conviene. No sabemos, dice, pero que el Espíritu intercede por nosotros, aún con gemidos indecibles. Primera de Corintios 3:16-17 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
Santo es. Recuerden esto, el Espíritu Santo mora en nosotros. A veces tenemos vicios, tenemos problemas, que a veces lo dejamos en las manos del Señor y Dios obra y Dios va haciendo en nuestra vida. Pero muchas veces no queremos dejar esas cosas porque no nos da la gana, ¿no? Pero yo una vez me dieron este ejemplo, mire. Dice, era una persona que fumaba, ¿no? Y entendió, dice, si yo fumo, dice, mi cuerpo se llena de humo y el Espíritu Santo tiene que estar ahí corriendo el humo, porque somos templo del Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo. 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice la palabra que Dios ha dado diferentes dones a los hombres, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo se manifiesta como viento, como fuego, como lengua, pero es una persona. Viento que restaura, fuego que aviva y lenguas para predicar el Evangelio para que todos entiendan. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Un motivo por qué orar, por todos nosotros, por nuestros pastores que están a la cabeza de esta iglesia y por todos los hermanos. A veces nosotros no sabemos la dificultad que está pasando el de al lado, ¿no? Si no nos cuentan, nosotros no sabemos, pero Dios que sí conoce dice que tenemos que orar por todos los santos. Debemos de orar en el Espíritu Santo porque Él es el que nos enseña a orar. A veces decimos, pero yo no sé orar. El Espíritu Santo nos enseña. Entonces queremos decir, Espíritu Santo, enséñame a orar. Enséñame a llegar con mi oración al trono de la gracia para así recibir oportuno socorro cuando lo necesito. Conocemos al Espíritu Santo cuando comenzamos a ver las obras de Él en nosotros. Comenzamos a evidenciar en nuestra vida el fruto del Espíritu. ¿Cómo sabemos que estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo? Cuando se empieza a ver el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice Gálatas 5:22-23, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted quiere conocer al Espíritu Santo? ¿Usted quiere tener más relación con el Espíritu Santo? Sabe que nadie se lo impide, es algo que solamente nosotros lo podemos hacer. Y Dios quiere que en este tiempo tengamos comunión con el Espíritu Santo, que lleguemos a conocerlo como Él es, una persona tan real y más real que nosotros. Que el Señor nos enseñe a poder verlo, a poder sentirlo, a poder tener una comunión. Usted cuando quiere tener comunión con una persona, intenta conocerla, ¿no? ¿Sabe que a mí me pasó una vez que una chica me dijo que ella quería ser mi amiga, pero que yo era tan cerrada que no la dejaba a ella acercarse a mí? Como que yo tenía un círculo muy cerrado y ella no se podía acercar a mí para ser mi amiga. Y a veces nosotros hacemos eso con el Espíritu Santo. Él está ahí dispuesto a que nosotros le clamemos, le hablemos, le comentemos, como comentamos con nuestro marido, nuestra esposa, nuestros hijos. El Espíritu Santo es real, hermano. Y Él está con nosotros en todo tiempo, en todo lugar, en todas nuestras situaciones. No solo en las buenas, en las malas también. Siempre está dándonos ánimo, dándonos aliento, enseñándonos.